Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí en la Semana Negra, sobre todo porque contamos con un invitado de excepción. Nada más y nada menos que Émile Bravo, aunque es francés, es de origen español, ¿no?, por sus padres, y que, bueno, que es uno de los autores más sobresalientes de la escena europea. Es un importante renovador del género infantil y juvenil, ya que ha logrado que sea accesible a todo tipo de público, generalmente porque contiene diversos niveles de lectura, y eso es muy importante. Y además lo que nos va a contar hoy, sobre todo sobre su última obra, tiene, yo creo, bastante que ver con todo lo que se ha venido hablando esta tarde y se seguirá hablando, y mañana también. Bueno, muy brevemente recordar, para el que no conozca su trayectoria, que ya desde el 95 está trabajando, haciendo cómic, fue uno de los fundadores del Atelier des Bosques, me perdonarás mi francés macarrónico. Pero bueno, sus principales álbumes de cómic, por mencionar un poco los más relevantes, los que han tenido una trayectoria más larga, los personajes son, por ejemplo, Alexis Stroganov, que estamos hablando del 93, entonces todavía tenía un guionista que era Jean Regnault. Luego ya en No, éramos guionistas los dos. Trabajo compartido. Sí, claro, sí, porque el hecho es que hago cómics no para dibujar, sino para contar historias, y eso lo contábamos, es un amigo de infancia, y era una forma de contar historias a dos. Es, como digo muchas veces, voy a empezar a liarme ya. O sea, pero porque digo muchas veces que la creación para mí es un juego, y jugar con un amigo se puede hacer. O sea, para mí lo veo así, o sea, no es una cosa muy sencilla. O sea, crear no es una palabra de adultos, la palabra para los niños es jugar. Y yo pienso que es lo que hacen cuando haces una historia, creas una historia, es exactamente la misma forma que cuando juegas, cuando eres niño, te inventas historias, y es un momento de tu vida que tienes realmente, pues, una imaginación desbordante y que no hay límites, y que es eso, crear, no es otra cosa. Y es solamente, bueno, que esta sociedad nos impide de jugar, nos dice hay que dejar de jugar porque hay que entrar en este sistema económico, hay que trabajar y es todo, y hay que dejar de jugar de la misma forma que hay que dejar de dibujar, porque habéis todos aquí empezado a dibujar cuando erais pequeños, pero a los 10 años os han dicho deja de dibujar, ahora escribe, porque el dibujo es para los niños. Pues una cosa terrible, porque claro, es no darse cuenta que el dibujo es la escritura universal, que todo el mundo lo entiende, y es realmente un... Bueno, yo para mí es una vergüenza, es un crimen de hacer eso. Vale, bueno. ¿Qué decías? Bueno, estaba repasando brevemente tu trayectoria, decir otro de las series de álbumes de Las Aventuras de Jules, esta vez ya de autoría completa. Los 7 osos enanos, que es dirigido a los más pequeños. El célebre... No, es para todos también, ¿sabes? Bueno, también. Bien. Me estoy luciendo. Monográfico. Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill. Eso sí que no lo he escrito yo. Eso es muy importante, porque a veces he dibujado para otros, pero es el mismo Jean, pero es como es su historia personal. Pues un día pues le salió su historia, cuenta lo que le ocurrió cuando era niño, cómo se enteró. Bueno, cómo se enteró que su madre se había muerto, porque los adultos se la habían ocultado. Decían, tu madre se ha ido de viaje, ¿sabes? Como decían en esa época. Y cuenta cómo se enteró, y es una historia tan fuerte que me pidió de ilustrarla, y como conocía yo a todos los protagonistas, o sea, su padre, su hermano, o sea, toda la gente que los conocía, pues entonces lo he dibujado, pero porque la historia era muy fuerte, valía la pena. Sí que lo es, está llena de sensibilidad, de sutileza y de encanto, y recibió bastantes premios como reconocimiento. O también en 2014 lo voy a españolizar, El jardín de Émile Bravo, que es una especie de diario íntimo,
Y aparte, pues bueno, ha colaborado en un montón de revistas como Sputnik, Pilote, Mon Lapin, Ferraille Illustré, Fipunet, Célebre Spirou, y en proyectos colectivos variados. Y bueno, por no extenderme, también ha dibujado no cómic, historias propias o ajenas, multitud de portadas, interiores de libros, novelas, cuentos, publicidad. Pero volviendo al cómic... Trabajo de ilustrador. Trabajo de ilustrador. Sí, sí. Bueno, lo que nos trae aquí sobre todo hoy es el cómic y un cómic y un personaje muy concreto, que es Spirou, ya que en 2008 realizó un álbum para una iniciativa que tiene la editorial de Spirou que se llama Una aventura de Spirou ilustrada por, y en la que intervienen siempre o se lo ofrecen algunos de los dibujantes más y guionistas más destacados, ¿no?, del panorama europeo. Y el que hizo Emil se titula Diario de un ingenuo, que es una lúcida revisión del personaje, de la que podemos hablar, que supongo que sea o que le animó a él o la crítica o las dos cosas a hacer en 2018, en alargar ese proyecto con el mismo personaje de Spirou y llevar a cabo una tetralogía titulada genéricamente La esperanza pese a todo. Su trabajo, yo creo, más ambicioso hasta la fecha, 4 álbumes, ya se han terminado de publicar, ahora vamos a hablar de ellos. Y bueno, no me resisto un poco a comentar algunos de los premios que ha recibido, como el premio René Goscinny, el de la Feria de Bolonia, el premio Saint-Michel. Son medallas, son breloques, como decimos en Francia, son... No. Los esenciales de Angoulême, el premio Masson Morit, etc. Bien, yendo a Diario de un ingenuo, ¿no? Vale. Como decimos, 2008, es el escenario, es el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que hace es una idea muy original, ya que transcurre en 1938, que es justo cuando en la vida real comienza a publicarse los Spirou, los primeros álbumes. Pero claro, él nos cuenta cosas reales que los hechos de entonces no narraban. Por ejemplo, cuál es su verdadero nombre, el origen de su apodo, por qué va siempre vestido de botones, por qué la ardilla es Pip, ¿no?, que lleva encima, piensa, razona. Es como una precuela. Entonces, bueno, ¿qué intentaba? ¿Rellenar una serie de huecos y lagunas del personaje o darle una mayor coherencia lógica, hacerlo parecer más realista? ¿Cuál era la intención primera? Digo muchas veces que todo lo que hago en el fondo está relacionado con mi infancia, con lo que yo... Porque digo que no he cambiado desde mi infancia, así como, bueno, me he cultivado, pero mi manera de pensar es buscar lo que me parecía... Bueno, supongo que tenéis el mismo problema. Cuando sois pequeños decís, este mundo no lo entiendo muy bien, pero igual es porque no soy adulto y me dicen, ya verás, lo entenderás, pero no hay nada que entender. Es el mismo mundo tan estúpido, tan irracional, que parece que el ser humano no reflexiona, no, hay algo que no funciona. Y entonces era decir, más o menos, yo me preguntaba, como decías antes, pues esos problemas que tenía este personaje, porque... Jolín, no sé, eso de... porque no sé si lo conocéis, no lo conocéis muy bien aquí en España, lo del Spirou. Bueno, yo recuerdo que cuando venía a veranear en España, Spirou nadie lo conocía. Conocían todos el botón sacarino, pero Spirou no. Y bueno, y la cosa era pues que ese personaje era curioso porque estaba vestido de botones, pero nunca se le veía trabajar, cositas así que... Y hablabas de la ardilla. No es el problema de la ardilla no es que me parecía raro que piense, porque no. Pero entonces, ¿por qué el marsupilami no piensa? Es eso el problema. Es que o piensan todos los animales o los unos. Si esa ardilla piensa, hay que explicar el por qué. Y digo muchas veces que en Tintín el Milú que piensan no me parecía normal porque yo tenía un perro y veía que comunicábamos, pero pero por lo menos veía que sentía algo, que, o sea, me entendía, bueno, por lo menos lo pensaba yo, pero luego tenía amigos que tenían conejillos de la India o hámsters. Y ahí parecía que no pasaba nada y por eso había que explicar realmente por qué esa ardilla reflexionaba. Bueno, da igual, solamente quiero decir, todo lo que cuento está relacionado con esas preguntas que me hago desde la infancia y, claro, hablar de este personaje que ha sido creado en 1938, he pensado que
aparte del hecho de explicar quién es ese personaje, porque me parece muy importante, lo importante de Spirou es que, en el fondo, si quieres explicar ese personaje, ya se vuelve la cosa interesante, porque ¿quién es Spirou? Es un botones, un niño que trabaja en un hotel, o sea, y que se vuelve un aventurero. ¿Y eso cómo es posible? O sea, un botones que se vuelve un aventurero. Y en el fondo dices, es eso lo interesante, es explicar a un niño que al nivel social no eres nada, porque un botones en los años 30, además, un niño que trabaja y solamente aguanta maletas y puertas. Y este se va a volver un aventurero abierto de mente, con un muy humanista y todo eso. ¿Cómo puede ser? Pues es eso que hay que contar, porque es una gran esperanza para los niños, de decir, no puede ser nada y vas a vivir realmente y vas a aprovechar de la vida. Y es eso lo que tenía ganas de contar con ese personaje, contando, explicando quién es y hablando del periodo en el cual ha sido creado y ha evolucionado, que es que no soy yo el que ha inventado, que ha sido creado en el 38. ¿Sí? Es ahí donde te dices, pues, si al principio es un botones en el 38 y los primeros álbums ya es un aventurero y los primeros álbums salen en el fin de los años 40, entre esto, ¿qué ha pasado? Porque no nos explican que cómo ha dejado de trabajar en un hotel, porque el primer álbum ya no trabaja en ningún hotel, es realmente un aventurero. Y entonces, ¿por qué sigue llevando el traje de botones? Y hay un misterio ahí. Y te dices, pues es eso lo que hay que contar, porque además de eso, entre el 38 y el 47 ha pasado una cosa, que es la Segunda Guerra Mundial y que ha sufrido Bélgica, porque Spirou es belga, no es francés, es un belga, vive en Bruselas, él trabaja en un hotel en Bruselas al principio, y Bruselas ha sido además invadido por los nazis, o sea, además un país neutral al principio, o sea, no ha entrado en la guerra, se le han echado los nazis a los belgas, y o sea, son totalmente inocentes y les cae eso y dices, es el peor trauma que puede existir, ¿no?, para un país que entran los nazis. Y dices, pues ese trauma es seguramente tiene un lío con su desarrollo de mente, con su la apertura de su espíritu, de su conciencia, y es eso lo que hay que contar. Y entonces dices, pues mira, vamos a hablar de este chico, cómo se ha desarrollado su mente, y al mismo tiempo vamos a explicar lo que ha ocurrido durante esos años entre el 39 y el 45 en Europa, bueno, y en Bélgica, porque yo que soy francés, en Francia se habla mucho de lo que ha sido la ocupación francesa, pero la belga es muy interesante también, lo que han hecho los nazis en Bélgica. Y por eso digo, pues vamos a contar eso, y ahí me he metido. Ajá. Y bueno, de hecho, eso, como has dicho, se tratan temas que no son precisamente muy para niños ya, ¿no? Se habla de explotación, de muerte, de nazis, comunistas, judíos. Yo creo que el ingenuo del título, ¿no?, el diario del ingenuo, es el propio Spirou, ¿no? O sea, este álbum, el tema real, no es un poco el fin de la infancia, el fin de la inocencia. Claro, no, como tengo pretensión literaria, es una evocación de Voltaire. Voltaire, no sé ¿cómo se dice? Voltaire. Sí. Pues eso, ¿no? Pero el primero es más, es una broma, es más una broma. Más humor, más comedia. Es más explicar, porque, bueno, si lo leéis, os digo cómo acaba, no pasa nada. Es solamente explicar que es por culpa de Fantasio, que es el amigo de Spirou, que ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el lío, la amistad entre Spirou y Fantasio es esa, es que saben que es culpa de ellos que la Segunda Guerra Mundial ha estallado, o sea, tienen 60 millones de muertos en la conciencia, y eso los líe hasta la muerte, se quedan de amigos. Claro, es el principio de una gran amistad, sí. Es más, ¿cómo se dice? Humour potache. Potache. ¿Potaje? Potaje no. No, francófono. Alguien domina ¿Alguien domina el francés? El francés. Bueno, pues da igual. Quiero decir que es un poco, bueno, es un chiste.
un poco... bueno, el potash es otra cosa, pero bueno, digamos eso, un poco de humor absurdo. Ajá. Pero bueno, el primero es más la historia que te explica por qué ese niño se ha vuelto... Es cuando se le abre la conciencia. Pero es un álbum que acaba con un niño que la mente se le abre gracias a una chica, y es muy importante. Las chicas son muy importantes en mis historias. Realmente son ellas que te hacen, por lo que viven, claro, te hacen abrir la mente y decir, bueno, pues a ver si reflexionas un poco. Y entonces la primera historia acaba con un niño que se le abre la mente y una guerra que empieza. Y cuando la colección está donde nos han pedido de hacer ese espíritu a cada uno, ha evolucionado y podíamos hacer un segundo álbum, seguir una historia, entonces es por eso que he hecho esto, para explicar, bueno, desarrollar la historia, explicar lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, como lo decía. O sea, Efectivamente, pasamos a eso, 2018, como decíamos antes, y La Esperanza pese a todo, que es estos 4 álbumes, este que tenemos aquí, es el que le concluye. Una serie, por cierto, absolutamente aclamada por la crítica y el público. Creo que del primer álbum se vendieron 65.000 copias en 6 meses. Pero bueno, en cualquier caso, como ha dicho Emil, es el que ya entra un poco en el meollo, ¿no? Porque ya es 1940, ya es la Bélgica ocupada. Bueno, comprende más o menos los 4 álbumes de la ocupación a la liberación. O sea, que es la... Sí, y la cosa era... Bueno, sigue. Entonces... Sí, no, bueno, iba a decir que de nuevo los temas son más adultos, quizá más que antes, que si el humor te sirve para suavizar temas duros, sobre todo para los niños, claro, potenciales lectores. Yo pienso, no, sobre todo es en el caso de, o sea, cuando... para mí el humor, hacer pasar el humor es una... ¿Cómo se dice? Es que me lío entre el francés y ya no sé ni cómo se dicen las palabras en francés. O sea, bueno, para mí es una forma de pedagogía, ¿se dice? Sí. Una forma de pedagogía. O sea, hacer pasarle pedagogía. 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 Es hacer pasar las cosas con siempre un poco de humor, porque lo dramático es para lo l'atenuer. Pues eso. Y yo pienso que es la mejor forma de aprender las cosas, porque recuerdo siempre en mi infancia, yo recuerdo que tenía 5 profesores, me acuerdo de ellos, son realmente los 5 que me han construido, y el punto común entre los 5 es que tenían el sentido del humor y que era realmente un placer de escucharlos, porque lo escuchabas, te reías, y se te queda en la mente lo que dicen, claro, porque está relacionado con momentos súper agradables y de risa, y bueno, y encuentro que son una forma fantástica de aprender las cosas, con un poco de distancia y un poco de sentido de humor. Y entonces, claro, yo intento, aunque se hable también incluso de la Shoah, o sea, de exterminios judíos y todo esto. Cada vez hay momentos para... bueno, hay un personaje de Fantasio que menos mal que está ahí, porque cada vez nos ayuda a reír un poco de la situación, y eso me parece muy importante, o sea... Y bueno, hablando de Fantasio, que es yo creo que es el complemento, ¿no? El contrapunto. Sí. Es un poco el Sancho Panza de Don Quijote, el Watson de Sherlock Holmes, que atenúa un poco igual a veces la gravedad del... Sí, claro. Pero me parece lo interesante es que es Fantasio el adulto, y Spiro es el niño, y es el adulto que no tiene menos conciencia que el niño, y eso es lo que me interesaba también, y que está también un poco desenfocado, está un poco... Bastante. Y eso es bonito, encuentro. Los locos siempre es mucho más interesante vivir con un loco, yo pienso que ¿dónde va a parar? Por lo menos nunca te quedas siempre extrañado, o sea, sorprendido de su reacción. Y eso encuentro que es muy interesante tener. Lo digo porque tengo amigos que son así, y a cada vez dice, ¿qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Yo también. Te pone un poco de morbo en la vida, ¿sabes? Sí. Y lo que quería decir también es una cosa bastante importante, es que si he hecho esto también ha sido la ocasión de vivir una cosa que
en la cual pensamos muchos muchos franceses y la gente que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial siempre piensa qué es lo que yo habría hecho durante ese periodo. Y eso realmente, yo pienso que lo decía esta mañana, en todos los países ocupados por los nazis, muchos se han preguntado eso, ¿yo qué habría hecho? ¿Habría sido valiente? No. Claro, no piensas que habrías colaborado, pero vete a saber, vete a saber. Es eso la cosa. La vida no es blanco y negro, ¿sabes? Y yo recuerdo que, como digo muchas veces, bueno, os lo cuento rápidamente, si me intereso a eso desde siempre es porque soy hijo de refugiado republicano y que mi padre me dijo cuando tenía 8 o 10 años... Cuando lo pensamos bien, sin Hitler y Mussolini no existirías, que es una forma, porque él pensaba que había perdido su guerra gracias a la ayuda de los nazis y los fascistas italianos. Y que por eso se huyó y fue a Francia y encontró a mi madre y todo esto. Bueno, y te dices, bueno, cuando recibes eso a los 10 años es un pequeño trauma, pero quieres saber porque es en esa época, como contaba esta mañana, que ves el horror que ha sido el nazismo y dices, sin esto, o sea, cuando ves esas... horribles fotos de los campos y todo esto de concentración y dices sin esto no existo yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y te interesas desde desde pequeño y claro, cuando eres pequeño quieres ser un héroe y dices, ¿por qué no han habido héroes como incluso mi padre, que no ha sido ningún héroe? Porque él digo muchas veces que ha pasado su tiempo diciéndome, no soy un héroe, he pasado mi tiempo he querido sobrevivir sobre todo, porque es una guerra, ha sido una guerra terrible. Y como te decía Marica, que estaba además en la caballería, en los años 30, ¿qué haces en la caballería contra ametralladores y cañones? No tiene sentido, es otra guerra, luchaban con cosas de otra guerra, parecía. Y claro, eso de decir que no hay héroes realmente, me lo he pensado mucho y incluso de toda mi infancia y hasta muy tarde, cada vez que me encontraba con gente que había vivido la ocupación nazi, les preguntaba cómo la había vivido, buscando héroes, justamente si había gente que había luchado en la resistencia y todo esto. Y la mayor parte, nadie, no había nadie no encontré a nadie que había sido un gran resistente. Pero, realmente estaba súper decepcionado cada vez, y sobre todo, volvía siempre a las mismas cosas. Y dice, la ocupación ha sido terrible, terrible. Hemos tenido mucho hambre, ¿no? Sí. Y sobre todo los ciudadanos. Hambre, frío en invierno y miedo, este miedo. Y siempre volvían estas tres cosas. Y cuando yo he pensado, voy a vivir esos 4 años de ocupación, pero objetivamente, no voy a ser ningún héroe, como Spirou es un niño y quiere vivir. Y no es un niño y entonces como quiere vivir, vamos a intentar vivir lo que vivía este niño, lo que ha querido vivir, porque quería vivir antes que todo. Y entonces, pues el resultado es que no hay que pensar además no hay que pensar que se podía entrar en la resistencia así de un día. Hay que pensar que cuando estás con una ocupación nazi, menos mal, justamente, que no se podía entrar así, porque si no, supongo que habrían sido las redes habrían sido hechas polvo mucho más rápidamente. Pero aparte de eso, la cosa era de contar lo que ha vivido 90% de la gente, o sea, sobrevivir. Y es eso me parece interesante, mostrando lo que ha sido esa capa de plomo, se dice así, una capa de plomo que ha sido esa ocupación, una chapa de plomo que ha sido eso, o sea, que ha sido terrible, y mostraron ese miedo que tenía la gente. Es eso lo que me parecía interesante, no hablar de guerras, porque aunque habla del 40 al 45 a la liberación, pero no hablo de batallas. Incluso hay una cosa, me parece muy importante. Antes, cuando estaba Guillermo, no sé si lo habéis oído, eso de
que su compañero le ha dicho, ¿te ha gustado dibujar uniformes nazis? Eso lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, en esta historia, todo lo que son uniformes nazis no se ven. O sea, está tratado todo... Oscurecidos. Está oscurecido. Como así trato de la misma manera el material nazi, los tanques, se ven unos cuantos, no, se ven uno o dos, no hay gran cosa. Pero mostrar que el humano, o sea, es como una máquina, es una máquina de guerra, un soldado nazi es una máquina de destrucción también. Se ha ido toda la humanidad y mostrarlo de esa forma, borrando el uniforme, no ver todo porque eran bonitos, es verdad, y gráficamente es una batalla que han ganado, o sea, siguen todos elegantes, como ha dicho antes. Los fascistas y los nazis siguen utilizando esos símbolos porque son bonitos, es verdad, son horrorosos, pero porque está hecho para eso. Es un trabajo, cuando Hugo Boss hace como decía, los uniformes. Es un gran artista que hace los uniformes franceses, son horribles en comparación. Bueno, hay que mostrar que justamente no hay que entrar en esa fascinación para el grafismo nazi. Y entonces hay que borrarlo. Y para mí, mostrar que esos humanos, los que son nazis, los soldados nazis, no aparecen realmente, son sombras y además que funciona con la chapa esta de plomo, es lo mismo, simboliza esa chapa de plomo y es por eso que están dibujados de esa forma. No hay ninguna fascinación para el uniforme nazi, es solamente una chapa de plomo, porque la gente que lo ha vivido esa ocupación, para ellos no veían el uniforme, había que ser los colaboracionistas, ellos sí lo encontraban bonito, pero si no, ellos veían solamente un uniforme nazi y que te aplastaba. Y es eso, simbólicamente lo que he querido representar gráficamente en este libro. Ajá. Bueno, hay 1000 preguntas que no podemos hacer por tiempo. Muchas de ellas las has tocado y me gustaría ahondar en ellas, pero no es posible. Sin embargo, se me ocurre solamente, ya terminando, pues nos quedan un par de minutos, algo curioso que no sé si tenías previsto cuando le terminaste, pero es que en el epílogo, cuando ya está todo solucionado y más o menos libre, bueno, cada uno en su sitio, mediante la figura de la joven Cassandra, curiosamente, se planta la semilla del conflicto árabe-israelí. Es que nunca va a terminar eso, el conflicto. Sí. Es lo que ha ocurrido. Muchos se han ido, muchos sobrevivientes de la Shoah. Algunos se han ido, bueno, muchos, más que algunos, porque muchos querían ir en otros países, pero no nos dejaban entrar. Si Palestina existe también porque en Europa no dejan a los judíos instalarse, y sobre todo en Estados Unidos. Os recuerdo que la gran inmigración judía del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, es Estados Unidos. Y bueno, queda eso, y ella pues se va allí y luego pues igual hago otro, no, igual he empezado ya a hacer otro Spirou y lo voy a mandar a Palestina. Voy a intentarlo mandarla a Palestina. Pues ojalá, la verdad es que sería... Y nos vamos a reír mucho. Sí. Realmente eso, hay muchas ideas en tu cabeza que estamos esperando que se materialicen en el papel. La cosa es siempre, lo que quiero hacer con estas historias es transmitir historia a los más jóvenes y entender. Yo si quiero mandarlo en Palestina, es para explicar la situación en el 46. No es para juzgar lo que pasa ahora. Lo que pasa son las consecuencias de todo esto. Pero por lo menos explicar a la gente, que parece que mucha gente no se entera, no saben por qué Israel y lo que ha ocurrido, incluso todos los... Bueno, lo que ha sido, lo que hablábamos esta mañana de los británicos con los franceses, lo que han hecho ahí en el Próximo Oriente, y bueno, y que es un trabajo de colonialismo hecho por colonialistas. Hablo de los ingleses y los franceses, ¿no? Y ya está. Y bueno, y eso es muy interesante, yo pienso, a desarrollar también.
Y se puede desarrollar con cómics y con Spirou, que es un personaje tan popular que hay que utilizarlo para aprender Efectivamente. de nosotros mismos. No deja de ser memoria histórica y ojalá lo realices y ojalá te tengamos aquí una vez con ello en la mano, impreso, para poder charlar contigo. Gracias. Ha sido un placer. Muchas Gracias. 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 Firmará, por supuesto, a quien quiera adquirir el cómic en la mesa de aquella esquina. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.